Empate a uno en el primer round del cuadrangular A, el partido que abre el telón de esta zona de definición donde está el equipo que más puntos sumó en el desarrollo del torneo del todos contra todos y que tiene el punto invisible, es decir, nadie puede empatar en puntos con Independiente Santa Fe porque ahí el primer ítem de desempate es ver en qué posición terminó la fase del todos contra todos y en el que está también el reciente campeón de la Copa Betplay Millonarios que esta semana, el miércoles específicamente, levantó el primer trofeo de la era Alberto Gamero al derrotar 2-0, 2-1 en el marcador global a Junior de Barranquilla. Y creo que fue un buen clásico a partir de las herramientas y las posibilidades de cada uno de los equipos. Uno sabe qué puede esperar de Millonarios, uno sabe qué puede esperar también de Independiente Santa Fe y me parece que los dos en pasajes de partido correspondieron a eso. Mejor arranque de Millonarios en el primer tiempo, empujado un poquito por ese aire en la camiseta después de la consecución del título entre semana, del estadio repleto, más allá de la cantidad de agua que cayó en Bogotá, los hinchas de Millonarios llenaron el estadio El Campín, había también presencia de tribuna visitante, de gente de Independiente Santa Fe. Arranca mejor Millonarios, me parece que entra primero en juego, se monta antes en el partido, con una buena versión de Daniel Cataño. A mí me gustó el primer tiempo de Daniel Cataño, creo que, y sobre todo mientras el partido estuvo 0-0, fue el gran responsable de conectar la estructura ofensiva de Millonarios. Carlos Gómez mejor en el primer tiempo que en el segundo también, explotando su banda, los laterales pasando, Bertel por la izquierda, Alba también por la derecha. Hay un par de jugadas de acercamientos importantes del equipo de Alberto Gamero en esos primeros 45 minutos, como la de Bertel, justamente a quien acabo de mencionar. Macalister Silva, que se toma el segundo de más, levanta la cabeza, le mete un pase tremendo, cae Bertel a espaldas del lateral de Independiente Santa Fe y trata de definir con pierna zurda, y ahí empieza a aparecer uno de los grandes protagonistas del partido, que es José Silva, el portero de Independiente Santa Fe, gran responsable, me parece, de que su equipo al final pueda llevarse una noche, o un punto mejor, esta noche del Estadio El Campín. En ese momento de partido, Larry Vázquez con un desgaste tremendo, suficiente para copar esa zona del medio campo, y uno decía como, ¿cómo va a llegar Larry ahí? Y llegaba. En ese momento fue más un 4-1, 4-1 para Millonarios, porque David Macalister Silva estaba más en función ofensiva, más a la altura de Cataño que a la altura de Larry Vázquez. Gamero había hablado de esta situación en la conferencia de prensa entre semana y había dicho, sabemos que con este modelo, con esta decisión de poner a Cataño de inicialista en lugar de un jugador como Juan Carlos Pereira, por ejemplo, podemos correr riesgos cuando no tengamos la pelota, pero eso nos dota de mayor agresividad. Y yo vi eso en Millonarios en el arranque del partido. Y Larry, suficiente para copar de lado a lado la cancha, haciendo un desgaste físico tremendo, por eso se va extenuado en el segundo tiempo. Los centrales bien, sobre todo Juan Pablo Vargas, tratando de anticipar, de ganar terreno, de ganar algunos metros para ayudarle en esa tarea también a Larry Vázquez de la recuperación. Viene la jugada para Independiente Santa Fe, la jugada del gol, el penal y el posterior gol. Hasta ahí se había asomado muy poco el equipo de Alfredo Arias, pero es una de las características que tiene este equipo, que en una transición te puede liquidar, que además saca ventaja, es muy fuerte en la pelota quieta ofensivamente sobre todo. Hay una jugada que inicialmente el central no interpreta como penal, creo que no la vio Carlos Sánchez antes de buscar el centro, está habilitado porque el jugador que toca la pelota antes de que le caiga a Carlos Sánchez es de Millonarios, es Israel Alba tratando de despejar, eso habilita a Carlos Sánchez, si no estarían fuera de lugar, y cuando él busca la segunda jugada, lanzando a segundo palo, llega Andrés Ginás, llega tarde, se lo lleva puesto y es penal. Me parece que ahí acierta el árbitro del partido. Cobra Andrés Estupiñán, aguanta hasta último momento cuando ya se ha jugado Álvaro Montero y decide cobrar al centro con la potencia suficiente para traducir esa acción de penal en la primera y única anotación de Independiente Santa Fe. Después de eso me parece que le costó a Millonarios un rato recuperar ese ritmo de arranque de partido. Daniel Ruiz en ese remate de primer tiempo, impreciso, sin la posibilidad de conectar, de entregar bien la pelota, y parece que costó realmente asumir ese gol y ese golpe que había conseguido Independiente Santa Fe. Santa Fe en ese rato peligroso en las transiciones, lo ha sido durante todo el campeonato, así le ganó el clásico reciente a Millonarios. Hay un atajadón tremendo de Montero a Neider Moreno, así como Silva aparecía en el otro lado. Montero, cuando fue llamado también aquí, levantó la manito, y en una versión similar a la que le vimos en el partido de miércoles, cuando lo necesitó Millonarios el miércoles estuvo, y esta noche en el clásico también. Y en el juego aéreo, Santa Fe ahí sigue marcando diferencias, sobre todo en fase ofensiva, sobre todo cuando
cuando está atacando, cuando tiene la pelota y la intención de herir al equipo rival. Neider Moreno 2 veces avisó a espaldas de Vargas, cayendo a espaldas de Juan Pablo Vargas y sin que Ginás alcance a llegar por él. Cuando partía Ginás para tratar de hacer esa cobertura, ese respaldo a Juan Pablo Vargas con el jugador que le caía por detrás, que era Neider Moreno, en ambas no alcanzó a llegar. En una aparece Montero y en la otra también, que Neider Moreno no remata al arco, sino busca un centro y ahí muy atento el portero de Millonarios para cortar. En el primer tiempo y también en algunos pasajes del segundo, muy bueno lo de Enamorado, quizá el jugador más escurridizo, más difícil de atrapar, de interceptar, de interpretar también en toda la cancha. Cada vez que él tomaba la pelota y agarraba, iniciaba conducción de frente, era muy difícil pararlo. La cancha estaba lisa, era difícil de controlar la pelota y aún así cuando encaraban el 1 contra 1 parecía tener mayor posibilidad de tenerla ahí muy cerquita del pie, muy pegada al pie. Muy interesante lo de Enamorado, un jugador que conoce a Alfredo Arias porque lo había tenido en el Deportivo Cali y ahora está también en una buena versión en Independiente Santa Fe. En el primer tiempo también se da el golpe en la cabeza de Aja. Decían en la transmisión de televisión que estaba siendo trasladado a un hospital y que probablemente es fractura de tabique. Si es así, no va a poder jugar más en lo que queda de campeonato. Es una mala noticia para Independiente Santa Fe, pero sobre todo para el jugador, para la persona, y lo lamentamos por supuesto y esperamos que tenga una rápida recuperación. Eso significa que Santa Fe para el próximo partido de la segunda fecha ante el Pereira, no va a tener a ninguno de sus 2 defensores centrales titulares. Aja por lesión y Jason Perea, que se acumuló, llegó hoy a 5 tarjetas amarillas. En el segundo tiempo parecía que arrancaba más o menos en el mismo tono que terminó el primero. Para mí hay un elemento fundamental en el cambio de la conducta, en el cambio de el ritmo que llevaba el juego, y es Daniel Ruiz. Yo decía ahora, Daniel Ruiz en el primer tiempo no entró en juego, en el segundo me parece que sí, y más allá de entregar bien la pelota y de ser ese fusible que activa circuitos, es también la determinación, la vehemencia de Daniel Ruiz en el segundo tiempo para ir a disputar todo, y si no me sale la primera voy por la segunda y voy por la tercera, y de a poco fue metiendo otra vez a Millonarios en partido y lo fue acercando más a ese volumen, a esa intensidad que había tenido en el arranque del primer tiempo cuando el juego todavía estaba 0-0. Tempranito todavía, antes de los primeros 15 minutos, llega el gol de Macalister Silva. Es una jugada de tiro libre que defiende muy mal Independiente Santa Fe, recibe Luis Carlos Ruiz de Daniel Ruiz, que muy inteligentemente identifica dónde está el hueco, allá se la pone a Luis Carlos Ruiz, que está con mucha libertad para recibir la pelota, una pequeña conducción y ahí viene sí la intercepción de Jason Perea, con la fortuna para Millonarios de que le termina quedando la pelota a David Macalister Silva, así como hay un Silva protagonista en Independiente Santa Fe, en Millonarios también, y Macalister ahí con un ángulo complejo termina resolviendo rápidamente para conseguir el empate a Millonarios. Y quedaba mucho tiempo y uno dice, si se mantiene este tono de partido va a tener más posibilidades Millonarios de conseguir el segundo de las que tiene Independiente Santa Fe, y fue así durante un rato. Parecía que Millonarios se montaba en el juego, lo tuvo contra las cuerdas, hay una jugada de penal también correctamente sancionado, una posesión larga de Millonarios, parece que Carlos Gómez tarda en entregar la pelota hacia afuera, en ensanchar el campo, se la da a Alba y Alba tira un cambio de orientación que parecía no llevar ningún veneno, pero otra vez defiende mal ese tipo de jugadas Independiente Santa Fe, la pelota pasa por delante de los ojos de la mayoría de defensores y termina cayendo al otro lado, donde Ruiz más Ruiz, Luis Carlos y Daniel en una pequeña porción del terreno de juego logran conectar, control y entrego, y Daniel es derribado por Kevin Mantilla, el jugador que ingresó en lugar de Aja. Es penal, el árbitro atiende el llamado del VAR, después de la revisión termina sancionando el penal, y el otro Ruiz, Luis Carlos, que había anotado a mitad de semana para abonar a la consecución del título, termina fallando, o mejor, termina atajando José Silva, que después de esa tuvo algunas más y es, vuelvo y lo digo, responsable, muy responsable del marcador esta noche en el Estadio El Campín. Después se fue diluyendo, me parece, Millonarios, con las modificaciones no logró el efecto que quería, se quedó Cataño también en el segundo tiempo, hay una que tiene Juve rematando el partido, ingresó Jader Valencia también, pero ese momento de montarse en la ola y de aprovechar, tener contra las cuerdas a Independiente
Independiente Santa Fe creo que se empieza a diluir y a acabar de a poco después de esa jugada del penal de Luis Carlos Ruiz. Así que un punto para cada uno de los equipos bogotanos que me parece tienen argumentos sólidos para pelear este cuadrangular y no me sorprendería ver a ninguno de los dos en la gran final del fútbol profesional colombiano. Veremos qué pasa. Como siempre los leo aquí en la cajita de comentarios. A los hinchas de Millonarios, a los hinchas de Independiente Santa Fe, cuénteme qué le pareció el partido, si está de acuerdo con el jugador más importante, si cree que uno de los dos mereció un poquito más. Chao, gracias, un abrazo para todos.